Buenas tardes, chicos. Voy a armar un videito corto para darles una mano con el tema del lab. Sé que están trabajando mucho con tema de detalles y bueno, les quería mostrar algunas herramientas que probablemente ayuden a la hora de hacer bajorrelieves, botones y otras texturas, ¿sí? Voy a ir rápido, voy a crear un cilindro, ¿sí? Bien, lo primero que tienen que entender de Rhino es que ustedes pueden cortar esta polisuperficie o cualquier superficie con curvas, ¿sí? Esas curvas les recomiendo siempre dibujarlas desde una vista, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a ir acá a la vista frontal y voy a hacer acá como una especie de bajorrelieve que puede ser, no sé, un botón o algo. Entonces lo que ustedes pueden hacer es dibujar una curva que, ¿sí? supere, pase la superficie, fíjense cómo yo arranco desde afuera. Fíjense que esto está, si yo voy a la perspectiva, está en el medio, ¿sí? Eso no importa, si quiero lo puedo traer un poquito más para acá, ¿sí? Eh, es decisión de cada uno, más que nada para entender dónde está la curva. Y ahora vamos a usar el comando split, ¿sí? Split lo que hace es separa una curva, una superficie, un cuerpo, ¿sí? Utilizando otro cuerpo, ¿sí? Entonces yo llamo acá el comando split y entonces acá me pide seleccionar un objeto que yo quiero splitear, digamos, ¿no? Cortar. Acá elijo mi cilindro y ahora me dice que seleccione los objetos. Tengo que tocar Enter y ahora me dice que seleccione los objetos de corte, ¿sí? En este caso sería la curva. Si aprieto Enter, y lo que va a hacer es, me va a hacer como una proyección de esta curva, como si yo la extruyese, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que realizar una extrusión y que atraviese, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero lo hace automáticamente y me lo separa. ¿Ven que se creó ahí una línea? Entonces ahí tengo, ¿sí? una separación. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Empezar a cortar las superficies y empezar a darle otras alturas, por ejemplo. Para eso hay una función muy útil que lo que hace es dar espesor, ¿sí? Esa función es offset surface. Eso lo vamos a tener acá adentro, ¿sí? Acá donde estoy marcando, donde tenemos distintas operaciones para superficies, ¿sí? Surface Tools. Si no, podemos ir acá a las pestañas de acá arriba y seleccionar Surface Tools y acá vamos a tener más acceso a estas herramientas que yo les digo, ¿sí? En este caso me estoy refiriendo a esta opción de acá, esto que dice Offset Surface, ¿sí? Si no, podemos llamar al comando offset srf, sería surface, y lo que nos va a pedir es que seleccionemos las superficies que nosotros queremos darle espesor o hacer un offset, ¿sí? En este caso sería esta superficie de acá. La selecciono, aprieto Enter, y acá me aparecen unas flechitas blancas, ¿sí? Las flechitas blancas me indican hacia dónde estoy empujando yo mi superficie. Si hago clic sobre la superficie, en cualquier parte, esas flechitas blancas van a cambiar, para un lado o para el otro, ¿sí? Ahora yo acá en los valores, ¿sí? Tengo distintas opciones. La más importante es la distancia, que es la distancia a la cual me va a crear esa nueva superficie, ese espesor. Eh, Después acá lo de sólido, ¿sí? Esto en general tenganlo prendido, y ¿sí? Los que tienen Mac lo van a tener en el cuadro acá a la izquierda que les aparece, ahí seleccionen sólido, ¿sí? Delete input, esto lo que va a hacer es va a eliminar la superficie original. Les recomiendo también tenerlo prendido porque si no después les queda como el desperdicio de las superficies que ustedes utilizan y puede ser después medio confuso. Entonces en este caso yo voy a hacer como un bajo relieve hacia adentro, entonces selecciono las flechas que vayan hacia adentro y aprieto Enter. ¿Qué pasó? Acá aparentemente no pasó nada, ¿sí? Pero si yo selecciono este cuerpo, fíjense que tiene un espesor, ¿sí? Y está yendo hacia adentro. Lo que está pasando es que la superficie de adelante no me deja ver la superficie de atrás, entonces es como que pierde utilidad esto que acabo de hacer. Bueno, acá vamos a aprender otra herramienta que es muy útil,
que es acá en este iconito que hay como una explosión, ¿sí? Fíjense que a mí me aparece, si yo me paro arriba, me parece que si hago clic izquierdo, uso el comando explode, y si hago clic derecho, uso el comando extract surface, ¿sí? Cuando exploto una superficie o un cuerpo, me lo separa en todas las superficies que crean ese cuerpo, ¿sí? Puede ser útil, pero a mí me gusta más utilizar el otro comando, el de extraer superficie, ¿sí? Extract surface. Entonces, fíjense, hago clic derecho, no hago clic izquierdo, sí hago clic derecho acá y estoy llamando al comando extract srf, ¿sí? Si no lo llamamos directamente, extract srf, y eso nos permite seleccionar superficies individuales, ¿sí? Y separarlas del cuerpo en el cual forman parte. En este caso, yo selecciono estas dos superficies, aprieto Enter, fíjense que ya las puedo sacar, y en este caso las voy a eliminar, ¿sí? Entonces ahí me queda un bajo relieve, ¿sí? Va, más que un bajo relieve, es como, ¿sí? Como una depresión hacia adentro, que después podría, si yo uno esto con esto, acá uso el comando join, ¿sí? Lo estoy uniendo. Sí, después podría darle acá a este borde quizás un fillet, ¿no? Le puedo dar un borde redondeado para que tenga un poquito más de detalle. Sí, después quizás probablemente esto, no sé, podría ser de algún otro material, entonces lo cambio de color. Sí, y esto después en el render se ve como bastante prolijo también. Bien, además de poder cortar superficies con curvas, ¿sí? Podemos cortar con otras superficies o con cuerpos. Otra cosa que podemos hacer, que es muy útil, es proyectar curvas sobre las superficies que estamos utilizando, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Me voy a venir a la vista front, y ahora por ejemplo voy a hacer eh, como una especie de textura sobre esta superficie. Voy a crear líneas rectas, ¿sí? Que partan desde afuera, ¿sí? Fíjense que las tengo en el centro. Si quiero las puedo traer para acá como para verlas. Y voy a ir fíjense acá, se ve el dibujito. Si entro acá, esta pestaña que dice Curve from Object, ¿sí? ¿Cómo accedí a eso? Hice clic en la flechita negra acá y acá tengo todas estas opciones, ¿sí? La primera, la que voy a utilizar es la primera, ¿sí? Lo que hace es proyecta estas líneas rectas o las curvas que yo selecciono a la superficie. Entonces, lo primero que me pide es que seleccione las curvas y los puntos que yo quiero proyectar. Yo voy a proyectar todo esto. Y después que seleccione la superficie. Selecciono la superficie, aprieto Enter. Y fíjense la proyección que me armó. Esas curvas rectas se transformaron, sí, claramente en aros. Y lo bueno es que están pegados a la superficie. Entonces, en este caso yo podría, sí, hacer un pipe, que sería quizás lo más rápido si quiero dar detalle. Un poquito más chico. Ahí. Y de repente creé como nada, una textura bastante sencilla. En este caso podría nada, hacer una operación booleana. Si quiero que vaya hacia adentro. Superficies booleanas siempre háganlas de manera individual. Les puede pasar esto. Ahí va. Esa última no me la toma. Eh,
Bien, y ahí tenemos otro detalle que, recomendación, sí, siempre intenten darle fillet a estas cosas que ayuda a la transición entre superficies. Sí, en este caso te hace un fillet, uno es mucho, le voy a poner un poquito menos, y se va a ver mucho mejor en los renders. Tengan cuidado igual que la herramienta fillet es como medio problemática, de hecho, miren, acá no le gustó, ¿sí? Ah, porque acá se pisa, entonces en este caso va a ser difícil que funcione. Pero bueno, fíjense cómo ahí creo un detalle que se ve bastante interesante. Bien, otra cosa que podemos usar, que es también útil, sobre todo a la hora de hacer bajorrelieves, sobre relieves. Imagínense que yo tengo un botón, ¿no? Creo acá un botón, dejo mi superficie. Sí, voy a proyectar esta curva sobre la superficie. Está tomando. En este caso no voy a borrar esta curva. ¿Sí? Lo que voy a hacer es esta función de acá, este comando acá que es offset curve. ¿Sí? Lo que hace es, me crea la misma curva un poquitito más lejos. Es muy útil para el trabajo con curvas y para esto que vamos a hacer. Seleccionamos el comando. Lo que hicimos antes fue un offset surface, ¿sí? O sea, te crea la superficie gemela un poquito más lejos. Esto es lo mismo, pero con una curva. En el caso de bajorrelieves y detalles también es muy útil. Eh, Vamos a darle una distancia de 1 milímetro y hacer esa extrusión. Y acá le voy a dar un poquitito menos y hacer otro más, ¿sí? Entonces ahora sí voy a proyectar todas estas curvas sobre mi superficie. Fíjense cómo están ahí colocados y ahora puedo hacer un corte de todas ellas y empezar a jugar, ¿sí? Con relieves y bajorrelieves, ¿sí? En este caso imagínense que esto es un botón. Podría empujar todo esto hacia afuera, un poco mucho. Ahí está, un poquito menos. Acá uso de nuevo Extract Surface y este de acá lo alejo un poquito más. Y acá este lo voy a empujar hacia adentro. Voy a hacer un pequeño bajo relieve con un detallecito. De nuevo, si esto está todo hecho un sólido, entonces tengo que extraer superficie y eliminar esa pieza de ahí. Acá sí, voy a hacer fillets. Y ahí tengo una especie de botoncito. El extraer superficie también es súper útil para cambiar de materiales. Por ejemplo, imagínense, yo me imagino acá que esto es como una especie de LED que me marca el botón. Entonces, bueno, acá no debería cambiar el material, pero sí, podría poner un material con emisión.
¿sí? Ya tengo como mi detalle. De igual manera puedo hacer lo mismo hacia afuera, ¿sí? Eh, Tengo mi curva. En cambio de usar esta curva para cortar, voy a usar un offset, ¿sí? Voy a crear un offset de esta curva hacia este lado y voy a cortar mi superficie con esa curva, ¿sí? Y ahí, fíjense cómo tengo toda esta superficie, sí que es como una tirita. En este caso, esto lo voy a separar. Y podría, por ejemplo, hacer un sobrerrelieve, es decir, esto, empujarlo hacia afuera. ¿Sí? Y de repente ahí tengo como un detalle que suma el producto. Bien, y por último, una herramienta quizás un poquitito más compleja, pero también les puede ser útil para crear cosas interesantes, es la unión de superficies y jugar con las tangencias y las curvaturas de cómo se unen esas superficies. Voy a mostrarles algo parecido a lo del botón. Sí, voy a crear, no sé, una especie de detalle acá. De nuevo está ahí metido. ¿Sí? Lo traigo para acá para poder verlo. Lo tengo. Y en este caso voy a hacer un offset hacia adentro, un poquito más pronunciado. Fíjense cómo el offset es muy útil para el tema de los detalles. Sí, voy a cortar con split mi superficie con estos dos objetos. Acá el objeto exterior, es decir, la curva exterior, la voy a usar solo, eh, o sea, corté solo con la curva exterior para crear este borde, ¿sí? Que me va a servir de transición entre esta superficie y esta superficie. Entonces, lo que voy a hacer es borrar ese perímetro y empujar esta superficie hacia adentro, ¿sí? Pues yo quiero hacer como una especie de bajo relieve o una especie de detalle con un poquito más de una forma más orgánica, ¿no? Que esto es como muy recto, por ejemplo. Bien, y acá voy a ir acá a las opciones de superficies, ¿sí? Y voy a usar este comando de acá que se llama Blend Surface, es decir, soldar superficie. Lo que va a hacer este comando es generar una transición entre dos superficies. Y esa transición yo la puedo tocar y jugar bastante. Vamos a ver cómo funciona. Selecciono el comando, Blend Surface, fíjense, acá está en la línea de comandos, guión bajo Blend SRF. Sí, me dice Select First Edge. Lo que me pide son ejes, ¿sí? Me está pidiendo ejes de superficies. En general, voy a seleccionar ejes, ¿sí? Que estén así como desnudos, ¿sí? No estén en el medio de una superficie, sino que es como un agujero. Entonces, selecciono este eje, ¿sí? Automáticamente me pide que seleccione el segundo eje. ¿Sí? Eso es porque este eje es cerrado, ¿sí? No tiene más a dónde ir, si no me pediría que siga seleccionando. Y selecciono el segundo eje que sería el interno de perdón, la cara exterior, el eje exterior de esta superficie. Fíjense, me aparece ahí una guía de cómo es la relación entre estas dos superficies. Asegúrense que esto quede alineado, que la flecha, ¿sí? Esta flecha no esté mirando para este lado y esta para el otro, sino que esté mirando para el mismo lado, ¿sí? Alineado me refiero a que no esté allá, ¿sí? Fíjense, eso no me va a generar una superficie limpia, entonces asegúrense que esté bastante recto. Y una vez que apretan Enter, les va a aparecer un menú, ¿sí? En el cual van a poder jugar, fíjense que les aparece 1, 2, eje 1, eje 2, y van a poder jugar como se relacionan esos dos ejes, ¿sí? Entonces, fíjense, me aparece un cuadrito que dice 1, 2, entonces yo quiero que en el punto 1 y en el punto 2 me respete la tangencia, entonces va a seguir con la continuidad, ¿sí? De la superficie en la que viene. Y ahora puedo usar estos sliders para
editar qué tanto se desplaza en esa tangencia, ¿sí? Qué tanto se desplaza en esa superficie, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo dar como bordes suaves de manera automática sin usar el fillet, que en algunos casos es muy problemático, ¿sí? Fíjense abajo también cómo se relaciona con el eje de 2, ¿sí? Cómo puedo empujarlo más hacia el eje o alejarlo hacia atrás, ¿sí? Generando ahí una especie de transición con curva. Puedo hacer que respete la posición nada más, que caiga recto acá abajo, ¿sí? Entonces ahí me hace como algo más marcado, ¿sí? Puedo respetar la curvatura también. Consejo acá es un poco jugar con los valores y hasta lograr el resultado que ustedes buscan o el resultado que les gusta. Quizás no es el que diseñaron, pero se pueden llegar a sorprender con el resultado que les dé el programa, ¿sí? Eh, Está bueno para hacer transiciones suaves entre superficies, ¿sí? Un poquito más prolijas, con bordes redondeados. En este caso yo voy a crear algo así. Cuando le doy OK, esto son tres superficies separadas, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Está bueno si quieren cambiar de material, quizás si esto yo quiero ponerlo de otro color. Y acá no se ve muy bien, pero cuando nosotros vamos a render, fíjense que se ve súper suave, ¿sí? Ahí la transición entre las dos superficies se genera ahí mismo como un hueco, ¿sí? Cuando lo vemos de distintos lugares se ve como prolijo, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las opciones que me parecía importante mostrarles. Clave esto de que pueden cortar superficies con curvas, eso les va a ser muy útil. También lo pueden cortar con otros cuerpos o con otras superficies, ¿sí? Esta función split les va a ser muy útil para el tema de los detalles y la función de offset, ¿sí? La función esta de acá que tenemos de offset surface. Bueno chicos, cualquier duda, consulta, estamos a disposición. Nos pueden mandar mail y los ayudaremos con sus dudas.